Muy buenas noches, compañeros y docente. Mi nombre es Marta Vanessa Salami. Esta es la actividad número 1, relevancia de las finanzas de matemática financiera. Para esta actividad nos pedían que diéramos casos o situaciones que sean ejemplos de los siguientes conceptos. El primer concepto que manejábamos es la rentabilidad, ¿cierto? Y un ejemplo que yo di, bueno, teniendo en cuenta que teniendo en cuenta que la rentabilidad es un índice que mide la relación entre la utilidad, ¿cierto? O la ganancia obtenida y la inversión que se utiliza para obtenerlo, ¿cierto? Entonces, eh, yo lo miraba desde el punto de vista que si tenemos en una empresa unas ventas por 120 pesos, ¿cierto? Y en el mismo periodo obtenemos una utilidad por 30 pesos, ¿cierto? Si yo aplico la fórmula de eso que invertí, de eso que gané, perdón, que fueron esos 30 pesos sobre esos 120 y lo multiplicamos por 100, ¿sí? Podemos decir que la rentabilidad de la empresa con respecto a las ventas es del 25% o dicho en otras palabras, las utilidades de las empresas representan un 25% de las ventas. También nos pedían que habláramos de liquidez, y liquidez es la facilidad con que un activo puede convertirse en dinero, ¿cierto? En este caso, pues podemos hablar de una empresa que tiene un determinado dinero por orden digamos que el presidente de la compañía, ¿cierto? En una caja fuerte que le puede servir para que más adelante ese dinero se pueda convertir en una ayuda para determinada decisión de compra de alguna cosa, ¿cierto? O un pago de ciertas cosas. También podemos hablar de un depósito de ahorro a un plazo determinado en una institución, como lo sería un CDT o un cheque postfechado a pocos días. Igualmente nos piden hablar del riesgo financiero, y el riesgo financiero pues es esa incertidumbre que se encuentra directamente asociado al rendimiento de una inversión, ¿sí? Y que no se puede saber con exactitud lo que ocurrirá en el futuro. Entonces pues yo ponía un ejemplo de, por ejemplo, las pirámides que fueron tan nombradas acá en Colombia, ¿cierto? Donde la gente iba, vendía sus cosas o invertía un dinero sin saber a ciencia cierta si le iban a devolver lo que le estaban prometiendo, ¿cierto? O una empresa que importa sus insumos pagando en dólares para luego vender el producto final en pesos colombianos, ¿cierto? Se corre el riesgo de que se devalúe la moneda y le genere crisis a la compañía. Bueno, el siguiente era incertidumbre, ¿cierto? Y la incertidumbre es una situación en la cual no se conoce completamente la probabilidad de que ocurra un determinado evento, ¿cierto? Entonces ponía el caso de un proyecto de inversión donde no es posible conocer con certeza el retorno que él mismo producirá en un periodo dado. También nos hablaban de costo oportunidad, y ese costo oportunidad hace referencia a los recursos que se pueden ganar si se pone a trabajar el dinero, el capital o pues ese costo oportunidad, como esa decisión que podemos tomar para ver qué podemos ganar, ¿cierto? Entonces a la hora, pues yo ponía un ejemplo a la hora de escoger si estudiar o trabajar, ¿no? Entiendo que si estudio me demoro más tiempo en arrancar a trabajar, pero voy a salir como un profesional, ¿cierto? Y al salir como profesional, pues me van a pagar un poco mejor que si decido no estudiar y simplemente dedicarme a trabajar, pues no voy a tener la misma oportunidad que si soy profesional y no me van a retornar la misma cantidad de ingresos. También nos pedían o nos decían que cómo los factores afectaban o impactaban nuestra economía familiar, personal o de una empresa, ¿cierto? Y pues yo ponía que nos afectan de distintas maneras. En mi caso, pues digamos que ha sido un poco positivo. Yo he tenido activos que he podido convertirlos pues en dinero, ¿cierto? He tenido CDTs que me han permitido generar rentabilidad, ¿cierto? Como también, bueno, pues los ingresos que recibo a la hora de ahorrar, pues me pueden, si yo genero decisiones correctas o elecciones acertadas, me generan una rentabilidad con el paso del tiempo. Y digamos que esos dineros o esas rentabilidades que me generan me ayudan a resolver imprevistos que pueden surgir
con el paso del tiempo. Y por último, nos pedían que dijéramos cómo se obtienen los recursos financieros en nuestro caso personal y cómo los distribuíamos. En mi caso, pues vienen de mi trabajo, ¿cierto? Pero además vienen de unos arriendos que yo tengo. Y pues digamos que esos ingresos se distribuyen en pagos de servicios, en pagos de transporte, en pagos de alimentación, ¿cierto? En ahorros para ciertas, pues en un ahorro programado que tengo y como en ahorros por si se presentan eventualidades, ¿cierto? Los ingresos pues se reciben en el banco, se retiran y pues de ahí se genera la distribución para cada una de las cosas. Esta es mi presentación para esta actividad. Muchas gracias. Feliz noche.